Muy buenas noches, compañeros del tercer semestre, sección B. Es un gusto saludarles. Vamos a dar continuidad en esta sesión de aula virtual al curso de lógica jurídica. Perdón, corrigiendo, se trata del tercer semestre, sección A, de la carrera de Derecho del Centro Universitario de Occidente. Es un gusto saludarles. Espero que el avance de nuestro curso esté en lo correcto, que satisfaga las inquietudes de ustedes, que ustedes también le estén dando seguimiento al programa de estudios. Creo que es importante que ustedes corroboren en qué parte del programa vamos. El día de hoy o la noche de hoy vamos a platicar sobre el juicio. Hemos hablado sobre el concepto, la clasificación de los conceptos, la definición, la forma en que se debe entender la definición, y ahora naturalmente que abordaremos el tema del juicio. El juicio dice que es el concepto es la operación más elemental del pensamiento, es lo que mencionaba hace un momento, el concepto. Pero en la práctica nunca se piensa en un concepto aisladamente, es decir, con esto vamos a principiar diciendo que no se habla a pausas, no se habla con pequeñas palabras, no se habla diciendo pan, café, transporte, bus, piscina. Sería absurdo decirlo de esa manera. La mente humana asocia de manera natural y sencillamente dos o más conceptos y los relaciona entre sí, afirmando o negando uno respecto del otro. Este trabajo mental se llama juicio. Entonces podemos decir que el agua de la piscina está fría, ese ya es un juicio. Podemos decir que el transporte urbano está sobrecargado, ese ya es otro juicio. Pero en ambos juicios hay una serie de conceptos que, asociados unos a otros, nos permiten hacer un juicio de valor. Es decir, que los juicios siempre valoran o desvalorizan lo que se piensa, lo que se dice respecto de algo. El pensamiento está formado por ideas o conceptos. La forma fundamental del lenguaje es la proposición, es decir, una síntesis de un sujeto gramatical con un predicado gramatical. Alguien que dice algo o de alguien. Entonces acá en el juicio lo vamos a ver, así como hemos analizado el curso de lógica jurídica, tenemos una introducción en términos de la lógica natural, la lógica cotidiana y posteriormente la lógica científica. Hoy vemos el juicio en términos generales, el juicio general, y luego abordaremos el tema del juicio jurídico. Por eso quiero aclarar, porque debemos observar que en este momento no nos vamos a referir concretamente al juicio jurídico. Nos vamos a referir al juicio cotidiano en general. Por eso dice que el concepto es la operación más elemental del pensamiento, es una figura. Recordemos que el concepto nace de una imagen que nosotros tenemos en el pensamiento, en el cerebro, y que surge de la visión de los sentidos que tiene el ser humano y que a través de ellos percibe algo o tiene sensaciones en relación a algo. Eso ya lo hemos platicado. Repito, la mente humana asocia natural y sencillamente dos o más conceptos. Cuando dice natural y sencillamente es porque nosotros no podemos evitar pensar de alguien, de algo, sin dejar de afirmar o negar algo. Nos paramos en una esquina y decimos, oh, qué extraño, no hay nadie. Pero ahí estamos hablando de conceptos y emitiendo un juicio sobre esos conceptos. Estamos hablando de la soledad. Nosotros podemos decir, entremos al restaurante ahora que hay poca gente. Bueno, pero ahí estamos utilizando varios conceptos, pero estamos emitiendo un juicio de que hay poca gente, que está vacío, que no hay concurrencia. Podemos tomarnos un café y decir, el café está muy caliente, mejor espero a que se enfríe. Ahí emitimos un juicio porque dijimos que el café está muy caliente.
pero estamos utilizando varios conceptos para formar un juicio. Y entonces por eso dice que es de manera natural y sencillamente dos o más conceptos: café, caliente, esperar, que se enfríe. Esto lo relaciona entre sí afirmando o negando uno respecto del otro. El café está muy caliente. Un concepto es que el café sea un sabor y una bebida, y otro es que el calor sea una temperatura o un estado del líquido. Eso es lo que vamos a iniciar comentando. Vamos a iniciar comentando que el juicio es precisamente esa asociación de conceptos de los cuales se dice algo, calificando, descalificando, y como consecuencia estamos haciendo una proposición. Ahora que la cafetería está vacía, entremos y aprovechemos tomar un café. Estamos haciendo una proposición. Espérese que el café se enfríe. Estamos haciendo una proposición. Permítame, le voy a abrir la puerta. Estamos haciendo una proposición. Y estamos utilizando distintos conceptos a la vez. Entonces, lo que necesitamos y debemos comprender es algo que incluso ya está en nosotros. Acá en el curso solamente desglosamos el contenido, explicamos en qué consisten los conceptos, en qué consiste el juicio. Entonces, el pensamiento está formado por ideas o conceptos. Esto, diríamos, es inherente a la persona. Una persona que ya está en su estado normal, en su estado volitivo, es decir, que tiene las facultades que un ser humano tiene, pues entonces naturalmente que va a tener pensamientos. El niño, por ejemplo, el niño cuando es precisamente muy pequeño, a veces decimos, hoy por hoy, con esto de la tecnología, decimos que el niño tiene el disco duro vacío, lo tiene limpio, y como consecuencia todo lo quiere averiguar, todo lo quiere investigar, y tiene una expresión muy común: ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces cuando él pregunta por qué, es porque él está investigando y quiere conocer. Y quienes lo orientamos o le damos información, entonces le damos en principio conceptos y emitimos juicios. Desde ahí el niño empieza a hacer uso de esa asociación natural y sencilla, que es: no vaya a salir a la calle porque lo va a lastimar el carro. Ya, ahí utilizamos varios conceptos y él está aprendiendo precisamente bajo el punto de vista de la asociación de esos conceptos. En la medida en que él va creciendo y va aprendiendo, pues su mente se va llenando de más conceptos que él ya conoce y que luego los asocia. Cuando ya la madre, por ejemplo, en forma posterior le dice: mi hijo, no salga, por favor. Pero el niño lo asocia con que lo van a atropellar, porque ya lo sabe, ya se lo dijeron. Entonces, esta es una forma inicial de hablar del juicio. La forma típica del pensamiento es el juicio. Es inevitable. Vamos, por ejemplo, hoy a un parque y decimos: pero si es el parque, ¿por qué lo tienen cerrado? Ahí estamos haciendo una interrogante, pero a la vez estamos emitiendo un juicio. Estamos también con la posibilidad de decir: el parque está cerrado para evitar la aglomeración de personas dentro del mismo. Ahí hay varios conceptos y estamos haciendo uso del pensamiento. Pero es la síntesis. Y entonces en la síntesis, por ejemplo, decimos: el parque está cerrado para evitar el contagio de la pandemia. El parque está cerrado. El parque está cerrado y posteriormente podemos hacer uso de otro juicio para complementarlo, para contradecirlo, pero la síntesis es precisamente esas dos ideas o más relacionadas con conceptos, de los cuales uno es el concepto sujeto y el otro es el concepto predicado. Entonces vamos a decir: Juan no entró al parque hoy. Entonces estamos hablando de Juan y estamos hablando de que no entró al parque hoy. Entonces aquí tenemos un sujeto y un predicado. Juan no entró al parque hoy. Cualquiera que sea la proposición, la unión de palabras
este siempre afirma o niega algo. Afirma que Juan no entró al parque hoy, ¿sí? Y podría ser que alguien le dijera, no, es que Juan no entró al parque hoy porque Juan corta mucho las flores o corta las flores. Y está negando que no entró por la pandemia, sino que no entró porque corta las flores. Entonces, uno afirma y el otro niega, es decir, expresa un juicio que es una relación de conceptos. Dicho de otra manera, todas nuestras conversaciones están formadas por juicios. En todas las conversaciones hacemos uso del concepto, porque todo el tiempo o todas las veces que emitimos un pensamiento, en él van conceptos y van juicios, porque los conceptos nos sirven para designar, para referirnos a alguien o algo. Y en el juicio hacemos ya uso del predicado para decir qué es lo que está haciendo, lo que no está haciendo, pero también decimos o calificamos o descalificamos si es alto, si es bajo. Este es un juego mental que es inherente al ser humano, es propio del ser humano. El juicio es la operación mental por medio de la cual se afirma o niega algo. Entonces, el juicio es la operación mental por medio de la cual se afirma una idea respecto de otra. Y ya dije anteriormente que también se puede negar, pero, por ejemplo, los estudiantes de Derecho continúan con sus estudios para concluir su curso. Bueno, entonces ahí estoy haciendo una afirmación y estoy utilizando una serie de conceptos para emitir un juicio en relación a los alumnos de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales, por ejemplo. Esa afirmación puede ser producto de un experimento. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes que acabo de mencionar, pues lo hemos comprobado en algunos momentos en los que también han habido paros, descansos o festividades en el centro universitario, y los estudiantes continúan con su lectura, continúan con sus estudios para darle seguimiento y terminar o concluir sus cursos. Acá el ejemplo que tenemos es más sencillo y dice: el agua de mar es salada. Entonces, aquí esto ya está probado. Con muy, pero muy contadas excepciones, todos los seres humanos hemos probado el agua del mar y por experiencia hemos comprobado que es salada. Algunas veces, precisamente al solo ingresar al agua, se nos moja la boca y al mover los labios y unirlos a la lengua, pues entonces ya estamos experimentando que es salada y ya podemos afirmar que el agua del mar es salada. Pero ese es solo un ejemplo de los experimentos que nosotros podemos hacer. Lo podemos hacer con el agua fría y caliente, con el agua tibia, con el agua endulzada, hablando del agua. Pero lo podemos hacer en cualquier otro contexto, porque como ya dijimos, es producto de un experimento. El niño le dijeron que no saliera al patio porque se iba a caer. Por ejemplo, hay gradas. Y el niño sale y efectivamente se cae. Entonces el niño ya experimentó. Y cuando le dicen la siguiente vez, no vaya a salir niño porque se va a caer en el patio. Y el niño asocia mentalmente los conceptos, los comprende y toma una actitud. Ya no sale. O desafía el evento y sale nuevamente. Dice que, o puede ser un razonamiento. Ejemplo: Pedro es el asesino de Juan porque premeditadamente disparó contra él. Bueno, aquí tenemos varios conceptos. Tenemos a dos sujetos, que es Pedro y Juan. Pero tenemos un predicado porque estamos diciendo que él premeditadamente disparó contra el otro. Esto nos permite asociar las ideas y comprender los hechos o comprender las acciones. Es decir, que no necesariamente, diríamos que no tiene o no tendría ningún sentido decir palabras que no tengan sentido. Es decir, que el juicio le da sentido a los conceptos y a través del predicado, que es quien afirma o niega algo en cuanto a lo que tenemos conocimiento o experiencia.
Sin embargo, entonces, para comprender un poco mejor el juicio, debemos establecer quiénes intervienen en el juicio. Y para eso tenemos los elementos del juicio. ¿Quiénes integran al juicio? ¿Cuáles son los elementos que integran al juicio? Y en primer lugar tenemos al sujeto, que en este caso es aquello de que se habla, ¿sí? En este caso estamos hablando, por ejemplo, del trabajador, que es un sujeto de alguna manera abstracto, porque trabajadores hay muchos, porque trabajadores aquí no está determinado, no dice Juan el trabajador, sino dice trabajador. Pero es un sujeto porque ya hemos visto en la clasificación de los conceptos que puede ser un sujeto abstracto en este caso. Y por otro lado tenemos al predicado, que el predicado es lo que se dice del sujeto. Lo estamos calificando, descalificando, y dice, asociándolo al sujeto que tenemos acá y que es precisamente el trabajador. Aquí tenemos trabajador, que es el sujeto, y el predicado dice que es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Aquí de alguna manera lo asociamos ya al derecho, pero podemos decir comerciante, y podemos decir que comerciante es aquella persona que habitualmente se dedica a la transformación y transformación de bienes o prestación de servicios. Bueno, también ese es otro predicado aplicado al derecho de comercio, ¿sí? En ese caso, lo que nos interesa es que el sujeto va a ser un concepto generalmente muy general, valga la expresión, muy pequeño, tal y como de mucha extensión y de poca contenido escrito. Y luego el predicado, vamos a decir que es precisamente aquello que nosotros describimos de esa persona. Es una opinión, una descripción, más bien dicho, de esa persona en términos de lo que hace, de cómo es, de alguna característica o algo que queremos decir de ese sujeto. Y la cópula es la unión del predicado con el sujeto, la unión de este sujeto con este predicado, y en este caso lo encontramos en el aspecto que presta, porque este trabajador presta, indistintamente de que sea individual, presta a un patrono, que es el otro sujeto, sus servicios materiales, pero el sujeto aquí concretamente es trabajador. Si bien es cierto en el predicado pueden aparecer otros conceptos, o pueden aparecer otros conceptos como se los he mencionado, el sujeto aquí es el trabajador, porque a él nos estamos refiriendo. No nos vayamos a equivocar, porque dentro del predicado pueden aparecer otros conceptos de similar contexto como el del trabajador, pero en este caso no lo tomamos como sujeto porque está dentro del predicado. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del trabajador. Si bien es cierto, aquí hay otro ser humano, otro sujeto, pero que está involucrado dentro del predicado, no lo vamos a tomar como sujeto, lo vamos a tomar precisamente como predicado. Y acá, repitiendo, que presta es que da, que realiza, es decir, servicios materiales. Ejemplo, por ejemplo, tenemos en el derecho procesal civil, el sujeto son las partes. Fíjense bien, aquí está en plural, pero sigue siendo el sujeto porque estamos hablando de las partes. Y las partes en el proceso civil, pues pueden ser el demandante y el demandado, algunas veces los terceros interesados, pero estamos hablando del sujeto, que son las partes. Eventualmente puede ser el demandante, puede ser el demandado, eso va a depender a quién nos estemos refiriendo. Repito, el sujeto entonces en el derecho civil son las partes, pero si nosotros observamos la doctrina y el código del derecho procesal civil, encontramos que las partes están conformadas por algunos sujetos como el demandante, el demandado y los terceros civilmente demandados, o los terceros, interesados, los terceros interesados, que son también sujetos dentro del derecho procesal civil. En cuanto al predicado,
Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Fíjese bien. Pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. Está hablando de que las partes pueden probar sus proposiciones por medio de testigos, que los testigos son medios de prueba. Repito, las partes son el sujeto. ¿Quiénes son las partes? Está hablando del demandante. El demandante puede probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. Pero no hablemos del demandante, hablemos del demandado. El demandado puede probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. Eso quiere decir que cuando hablamos de las partes se incluye al demandante y al demandado. Está en plural, el código toma como tales al demandante, al demandado y a los terceros con interés en el asunto. Pero el predicado estamos diciendo que pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. Y quiero regresar a explicarles nuevamente que el hecho de que aquí diga testigos no quiere decir que estos testigos sean sujetos, porque no es de ellos de los que estamos hablando. En sí estamos hablando de las partes. Que aquí aparezca un concepto que diga testigos, eso está dentro del predicado y como consecuencia no cuenta como sujeto. Y la cópula que dice pueden probar. Entonces, esto une al sujeto con el predicado. Es decir, que este puede probar. Este puede probar y ya lo demás será sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. Porque puede ser también sus respectivas proposiciones de hecho con un reconocimiento judicial, con declaración de las partes. Es decir, que puede hacer uso de otros medios de prueba. Aquí para el ejemplo solamente estamos hablando de los testigos, pero solo es un ejemplo. Lo que queremos dejar claro es que el sujeto son las partes. De ellos estamos hablando porque a ellos se les da esta potestad, a ellos se les da esta facultad de poder probar algo. Y entonces el sujeto son las partes y el predicado es pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. Y la cópula es esta parte de acá. Esto une a esto que está acá. Este pueden probar une a las partes con sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos, que es lo que nos dice la cópula. Aquí tenemos otro ejemplo en relación al notario. En este caso el sujeto es el notario y el predicado dice tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos. Observemos que en este predicado no hay más sujetos dentro del predicado. Esto explica que del único que estamos hablando es del notario. No estamos hablando de ningún otro sujeto como anteriormente, que de todas maneras no es de ellos de quienes estábamos hablando. Insisto, el sujeto es el notario y el predicado tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos. ¿Y cuál es la cópula? Tiene para hacer. Entonces, tiene. Esto no forma parte de la cópula. Dice, tiene, está en él el tener eso. ¿Para qué? Para hacer. Obviamente para hacer constar y autorizar actos y contratos. Que esta es otra parte ya que sí forma la médula del predicado. La médula de la cópula es tiene y para hacer. Insisto, sujeto el notario. Predicado tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos. Y la cópula tiene para hacer. En el derecho penal, el sujeto son autores. Entonces, la pregunta sería incluso, ¿quiénes son autores? Esa no la responde el predicado. Quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Repito, aquí hay sujetos. Aquí el sujeto es muy abstracto porque está acá. ¿Quiénes? Pero no estamos hablando de estos. ¿Quiénes? Estamos hablando de los autores. Y entonces aquí el sujeto son los autores. En cuanto al predicado, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. ¿Cuál es la cópula? Tomar parte. Entonces aquí está tomar parte. Tomen parte. Esta es la cópula. Si ustedes observan es básicamente realizar ejercicios relacionados con el juicio
para observar que en el derecho penal tenemos, en el derecho penal, en el derecho en general, civil, penal, laboral, administrativo, tenemos una cantidad enorme de juicios, particularmente en el procesal, pero eso no quiere decir que en el sustantivo no haya. El otro ejemplo es sujeto, la mujer, predicado, que causare su aborto. Fíjense bien, aquí no hay ningún otro concepto referido a sujeto. Aquí el único sujeto es la mujer. Y en el predicado está diciendo algo de ella. Está diciendo que causare su aborto. En el supuesto de su aborto. ¿Cuál es la cópula? Causar. Entonces, la cópula va a ir siempre dentro del predicado. Ahora, si unimos al sujeto acá y al causar que ya está acá, formamos el juicio. Cuando unimos el concepto del sujeto al predicado y en la cópula la vemos incorporada dentro del predicado, entonces unido todo es lo que denominamos juicio. Entonces, vamos a pasar a los planos del juicio. En principio, tenemos una proposición. Dice que es el vehículo a través del cual se expresa el juicio. Es lo que se llama envoltorio lingüístico. Volviendo a los anteriores, tenemos la mujer que causare su aborto. Esa es la proposición y lo que está escrito es el envoltorio lingüístico. En el inciso B tenemos al juicio propiamente dicho. Y entonces el juicio propio dicho es la propia operación mental de afirmar o negar algo. Encontramos que precisamente la proposición es decir algo afirmándolo o negándolo. ¿Sí? Y entonces por eso dice que la proposición es el vehículo a través del cual se expresa el juicio. En este caso, si lo vemos desde el punto de vista escrito y oral, pues es lo que ahí está contenido en esa expresión. Es lo que se llama envoltorio lingüístico, lo que yo estoy haciendo ahora. Y luego tenemos, además de la proposición, el juicio propiamente dicho. Es la propia operación mental de afirmar o negar algo. La proposición es lo que se llama envoltorio lingüístico, es la forma de decirlo. Sin hablar no podríamos decir que es alto, que es bajo, tendríamos que escribirlo o tendríamos que hablar. Y por supuesto exteriorizarlo de nuestro pensamiento. Por eso dice que el juicio propiamente dicho es la propia operación mental de afirmar o negar algo. Hay juicio cuando ya estamos diciendo que sí, que no, que es alto, que es bajo, que tiene mucho cabello, que no tiene. Y entonces el inciso C nos habla de los contenidos objetivos. Los contenidos objetivos es el hecho en sí, o sea, la realidad que concuerda con la operación mental. Es decir, que no es lo mismo pensar que al exteriorizar el pensamiento, ese pensamiento, como lo vimos ya acá en lógica, concuerda con la realidad. Entonces nosotros podemos decir, la laptop está abierta, pero está apagada. O podemos decir, la laptop está apagada. En cualquiera de esos casos es el hecho en sí, porque si nosotros vemos una laptop que está abierta y que está apagada, entonces vamos a decir efectivamente hay un contenido objetivo entre el pensamiento y lo que estamos viendo en la realidad. Estos son los planos del juicio, que tenemos la proposición, el juicio propiamente dicho y los contenidos objetivos. Hasta acá tendríamos una explicación breve, pero espero clara, del juicio. Aquí, como les dije al principio, estamos hablando del juicio cotidiano, el juicio que realiza todo ser humano, toda persona. Podemos emitir juicios de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, en el mundo entero. Podemos emitir opinión sobre la pandemia que estamos viviendo, lo que la provoca, la reacción de los distintos países en términos de
de su resistencia al mismo, ahí estamos emitiendo juicios. Podemos decir, hay países que previeron la pandemia y no la sufrieron. Hay países que menospreciaron la amenaza de la pandemia y la están sufriendo. Ahí estamos emitiendo juicios. De alguna manera estamos diciendo que fue para bien, que fue para mal, que lo hicieron, que no lo hicieron. Entonces, esta es una asociación natural y sencilla. Pues obviamente siempre necesitamos información los seres humanos y hoy por hoy, por ejemplo, con tanta información, porque realmente es sobreabundante, si vale el término, de información, entonces ya con eso nosotros hacemos un juicio de manera natural y sencilla, porque asociamos 2 o 3 o 4 conceptos y empezamos a decir nuestro parecer en relación a eso. Aquí tenemos algunos aspectos o ejemplos que les dimos con el propósito de ilustrarlos un poco. En cuanto a los elementos, ya sabemos que hay sujeto, predicado y cópula. De hecho, les voy a pedir, por favor, que ya realicen un ejercicio de lectura en su Código Civil, Procesal Civil, Penal, Procesal Penal, y que indistintamente de agotar el código o no, en ellos busquen ustedes en los artículos al sujeto, al predicado y a la cópula. Porque esto no tiene por qué ser un secreto, esto va a venir en el examen. Y entonces muy probablemente o seguramente yo les voy a pedir que ustedes en un código escriban un juicio que ustedes identifiquen y que expliquen dónde está el sujeto, dónde está el predicado y dónde está la cópula. Esto lo hacemos para la mejor comprensión del contenido de nuestras leyes. Y acá tenemos a los ejemplos que habíamos citado de civil, notariado, penal. También hablamos de los planos del juicio, es decir, las perspectivas de la proposición, el juicio propiamente dicho y los contenidos objetivos. Para no incurrir ya en abundancia, quiero pedirles entonces que, como vamos a ver los juicios jurídicos en la siguiente oportunidad, entonces para que no les tome el tiempo, ya empiecen a ver sus códigos y empiecen a buscar dentro del articulado sujeto, predicado y cópula, y expliquen cómo se forma el juicio en esos casos o dónde está contenido el juicio en los artículos, y que de hecho también los están en los considerandos, no están solamente en el articulado. Mis amigos estudiantes, en realidad es un gusto saludarles por esta vía, por este medio. Quiero recordarles que la semana entrante no tendremos actividades. Es cierto que estamos trabajando en forma virtual. Es cierto que hemos aprovechado el tiempo al máximo por este sistema. Ustedes llevan ya ahí la cuenta de cuántos eventos hemos tenido. Quiero comentarles que los exámenes seguramente se harán en forma virtual, pero eso no quiere decir que no estudiemos, que no leamos. No se vayan ustedes a temer que porque son virtuales son fáciles o emitir algún juicio que no sea apropiado. Quiero pedirles que tomen en cuenta eso, porque la semana entrante no tendré actividades con ustedes a través de esta vía. Con ustedes será hasta hoy que tendremos actividades, y luego será posteriormente a la Semana Santa, que hoy no la vemos como tal por la situación que vivimos, pero ya la siguiente semana es Semana Santa. Y entonces, por disposición de las autoridades de la universidad, no tenemos actividades en esa semana, y vamos a continuar la siguiente semana ya pensando en el segundo examen parcial. Por lo mismo les ruego su atención y su comprensión para que no dejen al tiempo las cosas. Estamos afinando detalles
para el procedimiento de los exámenes, pero finalmente no vamos a dar marcha atrás con los cursos, con la academia, y ustedes, por supuesto, no perderán la oportunidad de estudiar en primer lugar, de aprender, que es lo más importante, y luego pues de aprobar sus cursos para llenar los requisitos que establece el pensum de la carrera. Así es de que espero y deseo sinceramente que estén bien de salud, que al igual que todos tenemos la obligación de cuidarnos, de respetar las disposiciones gubernamentales porque involucran a todas las demás personas que nos rodean en la sociedad. Tengan muy buena noche y hasta pronto.